Señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. Nos encontramos en la presentación del libro París bien vale una misa, de la maestra Lorena Salazar, publicada por la editorial Trajín. Es verdaderamente un evento halagüeño, un evento optimista y mucho más en estos tiempos, encontrarse con la publicación de nuevas obras literarias. En este caso, una novela que le auguro muchísimo éxito porque es sumamente entretenida, sumamente divertida y además es un tour de force muy bien escrito. Para esta presentación vamos a contar con la amable presencia del maestro Fernando Corona y del maestro Arturo Techcagua, que es el director de Editorial Trajín, y a su vez el maestro Corona es un destacado poeta, un literario de gran envergadura, con una trayectoria no solo poética, sino como investigador en el trabajo del lingüista, en su conocimiento de latín y del griego, que ya comentaremos en el momento que presentemos su semblanza. Y para todos nosotros los que estamos compartiendo esta presentación, es un enorme orgullo contar con su presencia, la cual agradecemos infinitamente. Quien les habla es Gerardo Sánchez Luna, soy autor de programas de televisión desde hace 38 años. Mi quehacer televisivo me ha dado la oportunidad de escribir sitcoms, comedias, programas informativos, telenovelas, y soy autor también de 6 temporadas de la serie de dibujos animados El Chavo Animado. Ustedes me conocerán también por mi trayectoria en Televisión Azteca, en los programas Lo que callamos las mujeres, La vida es una canción, telenovelas como El Candidato, La Heredera, Los Sánchez, etcétera, etcétera. Eso es lo de menos, porque lo que nos trae el día de hoy, ahora a esta reunión maravillosa, es platicar de París bien vale una misa, para la cual tengo el gusto, el agrado y el honor de presentar a su autora, la maestra Lorena Salazar Machain. Lorena es una destacada escritora de telenovelas que ha trabajado también mucho tiempo en la televisión mexicana. Ella nació en la Ciudad de México, no les voy a decir el año. Es egresada de la Escuela Nacional de Educadoras y de la Universidad Pedagógica Nacional. Asistió a cursos de literatura en el claustro de Sor Juana y con los destacados maestros Raúl Renán, Gerardo de la Torre, Ricardo Díaz Muñoz, Laszlo Musón, que en paz descanse, nuestro desaparecido amigo, Hernán Lara Zavala, de otros distinguidos escritores en el taller de Alicia Trueba, dirigido por la escritora Adela Cerullo. En la actualidad es integrante del Círculo Literario Melissa Garrido, y además, un dato muy importante en su trayectoria, fue durante 2 periodos la presidencia de la Sociedad General de Escritores de México, y durante su gestión consiguieron logros muy importantes, como fue la renovación de la Escuela de Escritores de la SOGEM, más otra gran cantidad de noticias fortuitas para la sociedad. Esto fue del 2008 al 2016, es autora de varias telenovelas, como dije, obras de teatro y libros para niños. Estamos de plácemes por una razón muy especial. Esta es su primera novela literaria con Editorial Trajín. Es la primera vez que ella explora estos territorios y lo hace de manera sobradamente solvente. Lo hace de una manera magnífica, como les dije al principio, es un tour de force, es una novela que a mí me sorprende mucho por 2 cosas, porque el qué y el cómo son consistentes, son asombrosos, en cada momento nos depara sorpresas, nos traen novedades y nos llena de una alegría, de una sensación de emotividad maravillosa. Yo comparo la novela de Lorena, París tiene una misa, con un juego de muñecas rusas que se va destapando una de otra, una de otra, una de otra, y cada vez que sale una y se engendra otra, resulta más atractiva, más colorida, más novedosa. Una novela que está llena de conocimiento sobre la realeza europea, sobre el conocimiento de los reyes de España, de los reyes de Francia, y curiosamente, con un realismo mágico maravilloso, con un conocimiento del centro de la Ciudad de México fantástico, y una novela eminentemente con un realismo mágico fantástico, en el cual los espíritus van y vienen, en el cual hay unos enredos amorosos formidables. No les vendo la trama de más, porque créanme ustedes que vale muchísimo la pena conocer París bien vale una misa. A continuación también les voy a presentar al maestro Fernando Corona, que es poeta, narrador, ensayista y crítico literario, nacido en la Ciudad de México. Él es muy joven, es de 1978. Es licenciado en Letras Clásicas, maestro en Letras Latinoamericanas,
y doctorante en Letras Mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito bibliotecario y archivístico en la Biblioteca Nacional de México, específicamente en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en el Colegio de México, como becario de investigación del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios en el Museo Nacional de Arte, como coordinador de la biblioteca y de la Red de Bibliotecas de Arte Mexicano, y en el Banco Nacional de México como coordinador del Archivo Histórico. Él, insisto, ha destacado porque escribe una poesía verdaderamente emotiva, delirante, una poesía que siempre nos remite a una serie de sentimientos y de vivencias absolutamente intensos que siempre nos nutre. Esa es la obra de Fernando Corona. Y también vamos a estar con nosotros el maestro Fernando Texcagua, que es el director de Editorial Trají, como hemos dicho, ha impartido talleres de apreciación y creación literaria en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, la Capilla Alfonsina, el Museo Nacional de Arte y la Casa Azuela. Fue secretario general y vicepresidente de la Asociación de Escritores de México, Asociación Civil. Ha publicado 12 libros de poesía, 2 de cuentos, 3 ensayos y 2 ediciones críticas, además de numerosos artículos en diversos medios nacionales y extranjeros. Señoras y señores, estamos a minutos de que inicie la misa, porque París bien vale una misa. Mi querida Lorena Salazar, antes de entrar con nuestros invitados, a mí me gustaría conocer cuál fue la motivación que te llevó a escribir esta maravillosa novela. La idea principal era saber por qué habían sucedido muchos hechos dentro de la familia y cuáles de ellos eran de veras o imaginación. Ese fue el motivo principal. Me llevó mucho tiempo averiguar y acomodar y fui dándome cuenta de que los hechos se van concatenando uno a otro y el resultado pues me gustó, realmente me gustó. Fueron muchos años de trabajo. ¿Cuál fue tu principal fuente para encontrar toda esta documentación genealógica impresionante de ancestros de siglos? Interrogar a familiares, que no es muy grande mi familia, pero sabían y me fueron contando y de las historias que cada uno narraba, las fui hilando con las siguientes. La principal pista que seguiste en el devenir de la investigación fue hacia las historias amorosas, ¿o cuál fue el hilo conductor de tu investigación? No, curiosamente fue hacia las historias, nada más las anécdotas familiares. Y ya con el libro casi terminado me di cuenta que hacía falta la línea amorosa, porque en telenovelas, y tú lo sabes bien, es absolutamente necesario, y dije también al libro le hace falta la trama amorosa. Lo que da el resultado de una condimentación exacta y maravillosa, además de nutritiva, deliciosa, porque el chismito siempre es muy rico. Y Sí. en este caso está muy bien aderezado, muy bien condimentado y muy bien proporcionado. Y digamos que de principio a fin se convierte en el leitmotiv de toda esta escalada de personajes que van surgiendo con sus historias maravillosas, sorprendentes, impresionantes, llenas de colorido, llenas de anécdotas fantásticas. Maestro Fernando Corona, te cedo la palabra para que tú nos hagas, por favor, la distinción de darnos tus comentarios al respecto de París bien merece una misa. Muchas gracias, Gerardo, con mucho gusto. Buenas tardes a todos, Lorena, Arturo, Gerardo, todo el público que nos sigue, que nos está escuchando. Para mí, primero que nada, pues es un enorme gusto acompañar a Lorena, a quien me une una cada vez más fuerte amistad, una camaradería y una complicidad en muchos proyectos literarios y en particular los que tienen que ver con abrir espacios, formar alumnos, generar experiencias en el ámbito de la escritura creativa, de la formación de creación
Eso ha unido y abrigarme, invitarme a ser parte de esta complicidad, pues para mí ha sido realmente un regalo muy especial y celebro con ella, celebro con sus familiares, que no solamente están implicados en la alegría de ver un producto literario por parte de Lorena, sino por supuesto contienen ya un odre, un cofre lleno de tesoros familiares que significa esta novela París. Es más común comentar libros de poesía y entonces uno generalmente se lee el libro en 2, 3 sentadas, pero la novela es una experiencia muy distinta. Me generó la necesidad también de regresar las páginas, de retomar capítulos, volverme a alegrar con algunos de los aspectos que ya mencionó Gerardo, con un cúmulo de sorpresas. Entonces, pues voy a compartirte, Lorena, voy a compartirles a todos estas notas. Seguramente esto me llevará los 10 minutos que tenía yo previstos y espero sobre todo, Lorena, que estos pareceres te brinden pues una alegría particular. A mí me alegró mucho tu novela, álbum de... la novela, en principio, pues es un álbum de familia, es una parentalia, como las llamó Alfonso Reyes, que felizmente está presentada como un armado de rompecabezas. Coincido con Gerardo en esa visión de las matriuscas, en donde podemos ir encontrando un relato tras otro relato, una sorpresa familiar tras una sorpresa de amistades añejas, y eso es lo que va permitiendo que el lector, que seguramente va a tener en sus manos próximamente esta novela para su deleite, pues va permitiéndole ir con el narrador, con la narradora, rearmando todo este esquema familiar. Contiene un poder del relato como un regenerador. La narradora vuelve a ser cuando narra, y cuando pide a Petronila que narre, una de las personajes vinculadas con este tema de la narración. Y por supuesto, Lorena vuelve a ser un ser especial en su acomodo familiar, en su mundo, cuando todo hilo narrador fluye. El hilo narrador se presenta como un esquema de agua. Hay muchos otros aspectos, ahí están los demás elementos desfilando a lo largo de la novela, pero se deja ver el aspecto de la narración como un fluido, como un agua. Y hay capítulos en particular donde esa agua adquiere una connotación muy fuerte, un caer de la ducha, un caer de gotas de una fruta, y Lorena tiene la magia para ir llevándonos a partir de una ambientación que vaya haciendo decantar el colorido, las formas, las texturas que tienen esos elementos. También es de resaltar en esta parentalia cada uno de los vasos comunicantes entre el uno y el otro plano, el más allá, empezando con esa persona que ya mencioné, Petronila, una narradora, pero también en ese más allá, conectado con ese más acá, el lector puede encontrar más de un gato, las ruinas de hogares y edificios, unas monjas sanadoras, los mismos amores que mueren y renacen aquí y allá. Es particularmente encantador ver cómo no hay una línea divisoria que haga imposible que un amor continúe en el más allá, o que las deudas en ese más allá se vuelquen a los personajes que continúan aquí en la vida. También la novela presenta una revitalización de los rituales. Hay una tabla importante que el lector se va a encontrar, una ollita, los cortejos mismos entre los personajes enamorados en distintas épocas conllevan una dosis particular de ritual. Por supuesto, los velorios,
las muertes de distinta índole, hasta las propiciadas por los personajes que recurren al tema del suicidio, pues conllevan una dosis particular de ritual. Todo está ritualizado. Y es entonces que el hogar, apuntalamiento del poder del hogar como centro de la vida, es una suerte de caldero de todo ritual que es la existencia. La existencia se presenta como un constante ritual y entonces el hogar implica esa fuerza particular. Es uno de los primeros poderes de esta novela, el poder del hogar. A Lorena le fascina hacernos saltar de un plano al otro y viceversa. Vida, muerte, pasado, presente, realidad, ficción, razón, emoción, como si justamente la vida fuera ese lugar donde en ese justo medio no hay certeza alguna. Uno como lector va brincando y uno siente que la vida tiene esos brincos. Los personajes también lo hacen resaltar. Estos personajes tienen una magia interna que es como un porqué y un para qué, guiándolos constantemente. Enrique IV y el título de la novela los sentí durante el desarrollo de la misma como meros pretextos para una idea más elevada del destino humano. Hay un disfraz del deseo de nobleza como superior, pero la novela avanza apuntalando el segundo gran poder. Decíamos que el primero es el hogar. El segundo gran poder que emana del propio hogar es la parentalia misma, el poder de la familia, y que lleva irremediablemente al lector al tercer gran poder de esta narrativa, el poder del hábito, de la costumbre, de los pequeños actos rutinarios que son rituales otra vez en sí. El lector puede encontrar los mismos en la cocina, los distintos oficios que hacen que los personajes nos inmiscuyan en distintas técnicas, distintas habilidades, los talentos propicios para un pastelero, para un carpintero, para un sastre, incluso aspectos que tienen que ver con los gustos de cada día, cantar, leer, observar las estrellas y sobre todo las charlas. Es una novela planteada sobre la base misma de lo que implica dialogar. La novela misma, lo detectará el lector, pues está construida sobre la base de un diálogo de Lorena con el lector y montado en otros diálogos que a su vez requieren más diálogos. Entonces, es de nuevo esta imagen de la matriushka o de los cuentos de las 1001 noches, donde uno va entrando y saliendo de un relato en otro. Y hay en todo ello también un algo de Confucio, de la familia a la virtud y en sentido inverso. Hay que recordar que Confucio decía en el primer texto que sabemos que fue de su autoría por los alumnos, que para conocer el interior de uno mismo hay que dar a conocer el poder de las virtudes. Y para conocer el poder de las virtudes hay que conocer las diferencias entre los distintos actuares. Y eso, en sentido contrario, hace que una persona que conoce esos actuares conlleve una apertura para ir conociendo el exterior inmediato, el propio hogar, los integrantes de la misma, y poder entonces, decía Confucio, hacerse de un gobierno interno que conlleve ese gobierno y ese timón de la familia. Un poco sentí eso con esta novela. Estas virtudes no solo son entendidas como actos ejemplares o edificantes, sino todo aquello que redunda en la consecución u obtención de algo. Los personajes claves de repente se revisten de esas virtudes o esas actitudes que tuvieron los antecesores y que vuelven a tomar vida en el propio cuerpo del que los toma, del que los retoma. La novela contiene entonces algo así como un catálogo de cuentos o historias ejemplares también, abrigadas en una ambientación que constantemente tiene la cautela de ir llevando al lector a través
de las épocas, a través del colorido de las épocas, a través de los sentires y las idiosincrasias que implica cada época. La parentalia es una idea familiar, pero casi bíblica y derivada del pasado centenario al menos. El abuelo, de estas familias que conocen el árbol genealógico hasta los chosnos, con la certeza de que de ahí se viene y mucho se hereda. Y sobre todo esto es de resaltar en una época como la posmoderna, donde muchas veces el individuo, cuando mucho, tiene claro tal vez quién fue su abuelo y tal vez ya cuando más la foto de un bisabuelo. Y es extraño y festejable que tengamos una narrativa donde pues uno puede retrotraerse hasta un pasado europeo tan lejano. Y de ese asunto de la herencia, que aunque puede pasar mucho tiempo, se puede heredar un color de ojos, se puede heredar un rasgo, una actitud. Ahí se deriva el cuarto poder de esta novela, el poder de la herencia. Se heredan objetos, se heredan rasgos, se heredan ideas. El amor, la forma de vivir el amor, la forma de dolerse ante un amor fallido y ver que se conectan esos amores fallidos o amores que tuvieron obstáculos con un presente muy cercano. No importa que hayan pasado 10, 50, 100 o más años. Ideas sobre la muerte, ideas sobre lo divino, las dudas que tienen los personajes sobre esas cuestiones y lo social, sobre la educación de los pequeños, sobre la reeducación de los mayores hasta los ancianos. Y las deudas, hay personajes que marcan una declarada forma de dar su palabra, aunque con ello les vaya el destino amoroso, el destino de la libertad personal, pero todo enmarcado en el tema de la palabra. Y por supuesto ahí también conviven los muertos con esa circunstancia en una forma muy cuidadosa de llevar el pensamiento del realismo mágico a una dimensión lo más costumbrista posible. Estamos ante una novela de rasgos costumbristas, sobre todo en lo demarcado como propio del siglo XIX, inicios del siglo XX, pero que se empieza a conectar muy bien con algunas ideas más vanguardistas cuando los personajes empiezan a ser más ya propios de bien entrado el siglo XX. Invito, cerrando mi comentario, a los lectores a que no se pierdan esta manera de adentrarnos nosotros como lectores en una historia múltiple, en una historia de rompecabezas, donde nosotros vamos a ir de la mano con las voces de los personajes, con las voces que hablan, las voces que cantan, las voces que entonan cantos más que sonoros, voces que lloran, voces que gritan, que se lamentan, todo ello destinado a que seamos testigos de una familia que se va reencontrando consigo misma y que esa fue la encomienda que se puso a sí misma Lorena, desentrañar el pasado familiar, no solo para reencontrarse a sí misma, sino para reencontrar el eco de una voz que sin duda va a ir de futuras narrativas. Felicidades al Tour de Force y que implica pues toda una excursión por tu pasado para que todo tu presente se vuelva a revestir para los que ya están y seguramente los que vendrán. Esto lo agradecerá gran parte de la parentalia futura. Felicidades y enhorabuena por París bien vale una misa. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante, maravilloso. Recuperas conceptos hasta de Confucio. Y sobre este en específico, sobre el poder de las virtudes, a mí me encantaría conocer tu opinión respecto a cómo el diálogo de Lorena con su lector, en muy pocos rasgos, de manera sorprendente, porque es un constructo de pocas líneas, ¿cómo encuentras tú esa
maravillosa generación de personajes que nos regala Lorena. Bueno, sí, yo ahora que empezábamos con el diálogo tras bambalinas, minutos antes de la presentación, escuchaba con mucha atención vinculados contigo y con Lorena y la experiencia de la sabiduría al respecto de la generación de todo televisivos, telenovelescos. Y me parece yo de preocupación. Arturo. Arturo Tezcagua. Me gustaría recordar que esta presentación se está transmitiendo en vivo en este momento por Facebook Live y también por YouTube. También la pueden ver en este momento en la página de Trajín Literario, en el canal de Trajín Literario. Y quiero agradecer los saludos de Heidi Gómez, Berenice Cárdenas, Rodrigo Sandoval, Rodríguez Mari, Rocío Castañeda, Diego Telles, Ale Núñez, Marisol Martínez, René Salazar, Carmen Moreno, Oscar Urtuzástegui, Tina Arriaga, Daniel Feria, Laura Fernanda, Berenice Cárdenas, Claudia Soreda, Gerardo Solano, Carlos Enrique Quiroz, Blanquita Moreno y Diego Salazar. Nos están acompañando y le envían muchos saludos y muchas felicitaciones a nuestra amiga Lorena Salazar Machán por la presentación de su novela. Es lo que quería decir, Gerardo. Muchas gracias, mi querido Arturo. Aquí hay algo que a mí siempre me ha sorprendido y es el olfato del editor. La intuición del editor que de escuchar lo que le cuenta el autor o de leer unas pocas páginas que le presenta el autor, sabe que tiene que sacar a la luz esa obra. ¿Qué fue lo que a ti, Arturo, te motivó para tener este maravilloso París bien vale una misa en tu editorial? Primero que nada, es un texto bien escrito. Uno aprecia, disfruta encontrar un texto bien escrito. La experiencia, el oficio de nuestra amiga Lorena Salazar se ve realmente demostrado en su novela París bien vale una misa. Desde el momento en que lo tuve acceso a él, me di cuenta que era un texto muy apreciable, que iba a ser querido y admirado por los lectores. Y por supuesto que de esa manera cualquier editor celebra que llegue a sus manos un texto de esta índole. Por supuesto que le vi esas muchas posibilidades que le veo y que estoy seguro que apreciarán los lectores. A ti, Arturo Tezcagua, el lector, ¿qué fue lo que más te deleitó de esta novela? A mí lo que más me deleitó es ese mundo de magia, ese mundo que recoge efectivamente el entorno en que tenemos los mexicanos. Todos los mexicanos, y quizá todos los latinoamericanos, como algunos escritores que bien sabemos recogieron esta percepción que hay en nuestra cultura, todos los mexicanos tenemos algún enlace con este mundo mágico. Querámoslo o no, ahí está alrededor de nosotros. A veces lo vemos como una superstición o como algo que no le damos mucho crédito, pero ahí está y siempre hay un referente. Entonces esta historia, desde que la empecé a ver, desde que aparecen estos personajes mágicos, estos personajes fantasmales que rodean toda la historia, que entran y salen a través de la historia, realmente eso me fascinó, desde de principio a fin, porque en todo momento están presentes. Sí, Gerardo. Perdón, estaba sin audio. Tiene a mi ver dos cualidades instrumentales importantísimas esta novela, que es el qué y el cómo.
y la forma en que sabe engancharlos y en la forma en que sabe darle variedad a estos dos elementos. Para ti como editor, ¿tú cómo definirías el equilibrio entre el qué y el cómo en esta novela? Eso es lo más complicado para una novela, poder equilibrar estas dos estrategias. ¿Qué va a decir uno y cómo lo va a decir? Por supuesto que es un reto al que nuestra amiga Lorena Salazar lleva a cabo determinantemente un trabajo minucioso, detallado, en el que va colocando escenas una tras otra, para que el lector tenga ese reto moderno, contemporáneo, de asumir la novela como una construcción propia. Entonces, sí logra, es el que es contar la historia de personajes que van desarrollándose a través de un periodo que empieza desde el siglo XIX y que termina en el siglo XX, o que queremos que termine en el siglo XX, quizás sea el XXI. Todo este periodo, contar todo esto, por supuesto que lo logra y logra ese equilibrio entre el qué y el cómo. Logra concatenar todas estas escenas para darnos esta visión general de esta familia, de una familia que uno sospecha quizá esté muy relacionada con nuestra amiga Lorena. Para el público, ¿en dónde va a ser posible encontrar esta novela? Esta novela la estamos vendiendo en nuestra página de www.trajin.com.mx, la estamos vendiendo en una librería virtual que tenemos aquí en Facebook, la estamos vendiendo también en Mercado Libre y en librerías El Sótano, librerías Gandhi, y próximamente, cuando ya estén abiertas al público, librerías como la UNAM y Fondo de Cultura Económica. Por el momento ya tenemos Gandhi y El Sótano. Déjame darte la enhorabuena por haber escogido esta novela, por su publicación, por darle la difusión que comienza con esta presentación de arranque. Estoy plenamente seguro de que habrá más y estoy convencido de que la novela merece una difusión maravillosa. Lorena, en este trabajo de investigación, en este esfuerzo, además de ti, ¿contaste con el apoyo de algún investigador profesional o de algún instituto, alguna fuente que te apoyara para hacer principalmente toda la investigación de época y toda la investigación literaria de los libros franceses, etcétera, etcétera? No, realmente no conté con ese apoyo, vaya, ni siquiera lo busqué. Tengo en los libros que tenía y sobre todo, lo repito, las narraciones de mi familia, que parece mentira y están ustedes hablando de un mundo mágico y ese mundo mágico es en el que yo me crié. En ese mundo lleno de tal vez de fantasías o de mucha gente podría calificar de mentiras, o como ahora dicen, bueno, Lorena ve las cosas muy diferente a cómo se presentan, y es cierto. A mí me gusta ver del mundo lo mejor que se puede, que puede tener, que tenemos todos los seres humanos. Y pues nada más fue eso, recordar, y cuando algo tenía alguna duda, pues buscar entre mi familia quién se acordaba qué había sucedido exactamente. No es una familia muy grande, pero parece mentira también que tú ya lo habías comentado, se nos va olvidando lo que sucede. Y yo quería dejar una huella, que cuando tengan unos nietos, bisnietos, sepan de dónde viene. Sí, indudablemente perteneces a una familia muy memoriosa. Lorena, tú y yo, además de coincidir y compartir profesión, de ser escritores de televisión los dos y de ser amigos desde hace un muy buen número de años, compartimos otra querencia muy importante, muy cercana y muy íntima, que es el amor al centro de la Ciudad de México. Uh-huh. ¿De dónde te viene esa fascinación y esa cercanía y esa crónica tan exacta de lugares, de vecindades? Hace sentir los olores de la calle de Perú, por ejemplo. ¿De dónde te viene eso, Lorena? De mi gusto por pasear por esas calles.
Para mí no hay cosa más bonita que recorrer el centro histórico, sobre todo ya cuando está oscureciendo, que hay poca gente, y ver lo que tenemos, la riqueza que tenemos en edificios. Y cada uno con una historia, cada uno con una leyenda. Cada puerta canta. Entonces, no es difícil el tenerle amor a la ciudad. Lorena, esta novela, inicialmente, porque uno cuando arranca los relatos, los arranca de una forma y los termina de otra. Cuando arrancaste esta novela, ¿la arrancaste para ti o la arrancaste para el lector? La arranqué para el lector. Pensando de que con en el primer párrafo se pudieran ya enganchar en la historia, de dejarlo de qué está huyendo la protagonista. ¿Y hubo algún momento en que la hiciste completamente propia sin pensar en tu interlocutor directo? Sí. Ya la mayor... Sigue, por favor, sigue. Fue fácil y difícil al mismo tiempo, porque tenía yo que explicarme muchas cosas que no encontraba por qué habían sucedido dentro de la familia. Y por eso fue una especie de terapia, dijera yo. Cuando terminé la novela ya tenía resueltas muchas dudas y sabía a dónde íbamos a ir. Y en algunas de las parejas trascendentes o en alguno de los personajes importantes de esta novela, ¿te encuentras una paráfrasis exacta con tu vida? Sí, pudiera ser, ¿cómo no? Sí, en alguna de las parejas. Aunque la principal historia, no, aunque yo la estoy narrando, no es mi historia. Pero sí me encuentro que es ese amor del que estoy hablando, que es eterno y de mucho tiempo, pues la verdad yo lo he vivido y lo he disfrutado. Si un lector te preguntara por qué tiene que leer tu novela, ¿qué le dirías, Lorena? Porque le va a resultar muy divertido, va a conocer muchas cosas, muchos aspectos de la vida del mexicano sin haberlos vivido. Y la considero entretenida, la verdad, muy entretenida. Sí, muy divertida. Yo me atrevería a hacer una calificación de que se convierte en determinado momento en un juguete literario. Es un parque de diversiones, es un viaje por distintas épocas, es un conocimiento maravilloso de nuestra historia de monarquías, incluso de ópera. O sea, tocas una serie de puntos y una serie de tópicos interesantísimos, lo cual hace que yo redunde en mis felicitaciones hacia ti otra vez. Y quiero saber si nuestros queridos Arturo y Fernando tienen algo más que agregar en esta presentación. Fernando, ¿algo más que quisieras agregar? Sí, con mucho gusto, pues reiterar toda esta riqueza de aspectos que contiene la novela. Es un esfuerzo plenamente enciclopédico familiar. Tal como lo han señalado, uno se ve inmerso en, decía yo hace un momento antes de que se cortara la comunicación, una suerte de cuadros costumbristas que requieren un esfuerzo particular porque implica un volcarse a tratar de reflejar lo mejor posible criterios, formas de pensamiento. El lector se va a encontrar con familias que están en pleno porfiriato, otras están en plena revolución, otras están ya en el México en pleno milagro de una sociedad y una urbanización que todo el tiempo está tratando de reflejar esta novela. A mí me parece que otro de sus hallazgos es esa capacidad de situarnos en preocupaciones sociales de esas índoles. Cómo está creciendo la Ciudad de México en un criterio de gente que vive en lugares que parecen muy lejanos, pero son Tacubaya o colonias hoy muy bien asentadas. Y viceversa también, cómo algunas familias con sus orígenes distintos, orígenes españoles, orígenes franceses, orígenes judíos,
van buscando salirse un poco o de plano irse a un poblado como San Felipe Torres Mochas para rehacer la vida y conservando muchas veces esos aspectos familiares que señalaba Lorena y que yo también siento muy de la mano con ellas. Es otra cosa que nos hermana como amigos, el hecho de pertenecer a familias que en ningún momento han titubeado sobre eso que los críticos han llamado realismo mágico, pero que en muchas familias nuestras es una forma de establecerse en el mundo, es algo de lo que no habría la menor duda. No hay la menor duda de referir que al rato va a estar en tal sala un tío que ya se murió y ninguno de los primos pequeños o sobrinos o nietos tendría miedo o tentación de preguntar si es cierto. Entonces hay un México ahí que el lector también va a agradecer recordar si es que lo tiene presente en sus recuerdos, retomar si le han platicado de ello o conocer, porque también ahora estamos ante públicos, como decimos ahora, muy millennials o muy de las nuevas épocas, a los que también les haría mucha falta saber que ese México no es arqueológico, está vivo y está plagado de todas estas historias. Una vez más, felicidades a todos los implicados en este bellísimo proyecto, Lorena, empezando por ti. Muchísimas gracias, Fernando. Yo no quisiera que termináramos sin agradecer, primero que nada, pues la confianza que tuvo en mí el señor Tezcagua para publicar la novela. Agradecer la presentación de Gerardo y Fernando, que me da gusto, ninguno de los dos me había comentado nada acerca del libro, entonces me siento muy satisfecha y sé que siendo mis amigos no dirían mentiras. Y también dar muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y están al pendiente. De verdad les recomiendo el libro, no porque yo sea la autora, sino porque van a pasar un buen rato a leerlo. Arturo, algo que quieras agregar para nuestro público. Me gustaría mucho que nuestra autora nos leyera un fragmento de su novela para que los espectadores, los posibles lectores, quienes nos están siguiendo y nos van a seguir, conozcan más de esta novela. Si es posible, Lorena, que nos puedas compartir algún fragmento de tu novela. Así claro, sí, aquí tengo el libro. Por lo que han dicho los demás, que es un libro formalmente bien escrito, un libro que tiene muchos caminos por los cuales puede uno andar sin aburrirse y aprendiendo muchas cosas. Seguramente todos saldremos satisfechos de su lectura. Gracias. Lo voy a abrir al azar porque no podría decir qué parte me gusta más. Entonces, a ver. Muchas gracias por compartirnos. Las hijas de Pedro crecían sanas y hermosas. Mamá Benita y Aurelia no hacían más que consentirlas, adiestrándolas en el bordado, la costura, la pintura que Aurelia dominaba con perfección, y ña Eusebia en el arte de cocina, aunque igual que había hecho con Benita y María, no permitía que hicieran más labor que pelar piñones para el picadillo. Pedro veía satisfecho que sus hijas crecían sin carencias, disfrutando de la naturaleza. Sin proponérselo, y porque lo que bien se aprende no se olvida, les enseñó los modales propios de la corte que le inculcara Benita, seguro de que no habría de afectarles en nada. La única sombra que había en la felicidad de este hombre era la amenaza de una revuelta. A sus clases llegaban noticias de lo que estaba ocurriendo. La gente estaba cansada de sufrir afrentas y vejaciones por parte de amos crueles que los explotaban al máximo. Les pagaban una miseria y los endeudaban más y más a través de las tiendas de ray. Cada vez era mayor el número de campesinos que se sublevaba contra la tiranía de estos terratenientes, apoyada la mayoría de las veces por un gobernante ambicioso y un cura sin escrúpulos que intentaba convencerlos de que aceptando esa forma de vida ganarían el cielo. El caso de Pedro era diferente. Su gente estaba contenta porque distribuía la producción del rancho entre los trabajadores y se preocupaba por instruirlos, pero no se hacía muchas ilusiones respecto a la forma en que lo verían los de otros lugares,
hizo partícipe de su temor al sacerdote, que le aseguró que nadie habría de influir para que se volviera en su contra. Sin embargo, Pedro temía por la seguridad de su familia y pensó en la posibilidad de regresar a la Ciudad de México. Aurelia, a pesar de encontrarse feliz en San Felipe Torres Mochas, apoyó a su esposo con el entusiasmo de encontrarse con los suyos. A Benita tampoco le desagradó la idea. Había cumplido la promesa de levantar el rancho, ya que Pedro no solamente lo había logrado, sino lo había hecho crecer al adquirir terrenos aledaños que lo convirtieron en el más grande de la región. Obtenía de él una gran riqueza, de modo que repartiría las tierras entre los trabajadores, dejando la casa como un legado para sus hijas. Comenzaron a hacer los preparativos para el regreso. Muchísimas gracias, Lorena. Desde aquí un aplauso. Enhorabuena. Reitero mis felicitaciones. Agradezco infinitamente a nuestro anfitrión, el maestro Arturo Excagua, a nuestro compañero comentarista Fernando Corona, a ti por tu presencia, por la invitación, y le recuerdo al público que no puede perderse París bien vale una misa. Por favor, adquiéranla, léanla, deleítense. Es una novela que no digo que vale la pena, porque no es una pena, es un gozo leerla. Muchísimas gracias por su presencia, señoras y señores, y esperemos que muy pronto nos volvamos a reunir en otra convocatoria con una nueva novela de Lorena Salazar, por la cual le reiteramos nuestra felicitación. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes, muy amables. Gracias, hasta Gracias a la todos. próxima. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.